nuestro programa vamos a tratar de la francofonía. ¿Qué es la francofonía? Verdaderamente conocemos cómo en muchos países del mundo se habla francés. Se habla no solamente porque es el idioma vehicular, sino porque sus raíces, en muchos casos, como la que vamos a tratar hoy, están en Francia de una manera muy directa. Nos vamos a ir en este viaje a Canadá y a una región muy importante, la mayor región, la mayor provincia de Canadá, que es Quebec. Quebec no solamente como ciudad de la que vamos a hablar, sino como región amplia. Y en esta región, desde luego, se habla, se siente, se piensa y hasta políticamente ha tenido y tiene sus conflictos precisamente por ser una región diferente. Para hablar de todo ello nos acompaña Esther Juan, profesora de Filología Francesa en nuestra universidad, en la UNED, y tenemos también a través del hilo telefónico a Karina Satriano, profesora de francés y también de español en Quebec. Bueno, lo primero, bienvenidas a las dos. Gracias, Isabel. Pues tenemos que empezar por saber por qué se habla francés en Quebec, hacer un poco de historia. Sí, efectivamente vamos a repasar un poquito porque sabemos que el francés es una lengua internacional y lo que nos interesa realmente es ver qué culturas se pueden transmitir, qué realidades tan variopintas y distintas se pueden transmitir a través de una misma lengua. Entonces, como muy bien has dicho, en el caso de Quebec, que es francófona por su parentesco muy claro con Francia. Es decir, que en 1534 llegó un navegante francés para explorar las costas de Quebec. Estamos en la época de los grandes viajes de exploración alrededor del mundo. Entonces, este hombre decidió que era interesante ir a ver qué pasaba por el noroeste. Es curioso que esta exploración de Jacques Cartier, precisamente en el año 1534, pues tampoco despertara demasiado interés en Francia en ese momento. No, efectivamente, en ese momento tuvo muy poco éxito este hombre porque realmente lo que descubrió no representaba ningún interés concreto para la corona francesa. En estos grandes viajes de exploración se buscaban rutas comerciales, se buscaban ventajas de tipo económico. Y Canadá, en la provincia de Quebec, que es la primera que se descubrió, bueno, geográficamente era obviamente la primera, no tenía mucho interés. Es un lugar francamente inhóspito en invierno, aún así difícil, porque no solo hay que cruzar el Atlántico, sino que hay que navegar por el San Lorenzo, que no es nada fácil. Y total, para encontrar piritas y todo tipo de cosas curiosas, pero que ni eran oro ni eran riquezas palpables con las que se pudiera comerciar. Lo cierto es que es en 1608 cuando se funda la ciudad de Quebec. Por lo tanto, tardan pues unos cuantos años, prácticamente 80 años, en crear esta ciudad. Efectivamente, Samuel de Champlain la fundó en 1608. Estamos ya a 1000 y unos cuantos kilómetros de la desembocadura del río, o sea que ya no estamos en la costa. Habría que esperar prácticamente al siglo XVIII para que haya un interés real en intentar poblar aquella colonia que se convirtió efectivamente en colonia real en 1663. De todas las maneras, ya comienza de alguna manera Nueva Francia. Muchos acontecimientos históricos, como por ejemplo el Tratado de Utrecht, tienen relación. Claro, estamos en un momento en el que en América del Norte los intereses son franceses e ingleses. Los ingleses, como sabemos, llegaron a la costa este, a la zona de Massachusetts, y de ahí iniciaron el viaje hacia el oeste, ¿no? La exploración hacia el oeste. Los franceses llegaron por la cuenca del río San Lorenzo y por la cuenca del Mississippi, por Luisiana también, y estaban intentando establecer una conexión entre las colonias del norte y del sur y ocupar así el territorio. Pero ahí realmente fue una cuestión de rivalidad entre unos y otros, pero también mucho de guerras europeas, porque el Tratado de Utrecht es una fecha muy importante en esta historia que a priori no tiene nada que ver, pues estamos hablando de la Guerra de Sucesión de España. Pero al final de esta historia, la consecuencia para Canadá fue que Francia perdió otra región que está
al sur de la desembocadura del San Lorenzo, que es la región que se llamaba Acadia, que hoy son lo que llaman provincias marítimas, es decir, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y la isla del Príncipe Eduardo. Lo cierto es que la historia pues a veces se cuenta de una determinada manera y la misma conquista de América pues se cuenta prácticamente, hablo de Norteamérica, de este a oeste, y sin embargo vemos que los franceses llegaron por el norte y también de alguna manera por el sur. Por supuesto, los españoles llegaron por el sur y subieron, y eso no se cuenta tanto. Luego hubo otra guerra europea, la Guerra de los 7 años, y aquí sí hay una derrota clara de Francia que obliga a ciertas cosas. Realmente es el final de la presencia de Francia como tal Estado en Norteamérica. Seguirían en las Antillas y en Guayana, hasta hoy, de hecho. Pero en algún momento de esa Guerra de los 7 años, las tropas francesas pierden en la ciudad de Quebec, precisamente, contra las tropas inglesas en las llanuras Plaine d'Abraham, que de hecho es un espacio que se ha conservado intacto en la ciudad de Quebec, como recuerdo de ese gran desastre que significó el final de Francia. De hecho, bueno, hay anécdotas muy curiosas de comunidades quebequenses que le escribían a Napoleón Bonaparte años después para pedirle que viniera a restablecer el poder de Francia en América del Norte, pero no fue. Con esta situación me llama la atención, con esta situación en la que Francia pierde pues prácticamente sus posesiones en Canadá, y sin prácticamente las pierde, y verdaderamente, sin embargo, se conserva esta provincia, no solamente esta provincia, alguna más, pero esta en concreto de la que estamos hablando, Quebec, como provincia francófona. ¿Qué es lo que une? Porque une el idioma, en ese momento une la religión. También hay una cohesión evidentemente en torno al idioma, pero también en torno a la Iglesia católica. Es una comunidad católica que frente a los ingleses pues también se identifica por lo religioso. Va a ser una cuestión tremenda, porque hay que pensar que estamos 3 siglos más tarde. Se sigue hablando francés en Quebec, se sigue hablando francés en pequeñas comunidades en Ontario, en Manitoba, incluso en Alberta, mucho más al oeste. Y por supuesto en la antigua Acadia, que antes se me ha olvidado mencionar que durante esa guerra de los 7 años también se encargaron los ingleses de deportar a los acadienses para evitar un frente común de los francófonos de un sitio y de otro. Los deportaron a Luisiana, a Haití, a otro tipo de sitios donde también han contribuido a conservar el francés, aunque sea de forma ya testimonial en Luisiana, ¿no? Vamos a dar un salto, precisamente un salto en el tiempo, y nos vamos a situar en el siglo XX, donde ocurren cosas muy importantes. Bueno, están ocurriendo también, porque pues esta cohesión de la que hablamos por el idioma, por la Iglesia, pues hace que en los años 60 haya una revolución que se llamó, y a mí me gustaría saber qué fue, la Revolución Tranquila. La Revolución Tranquila realmente fue todo un movimiento de reivindicación que duró unos cuantos años en torno a la idea de la identidad propia de Quebec, pero también de su necesidad de regeneración. Se consideró de alguna forma que la cohesión de los francófonos de Quebec no se podía limitar a una forma de tradición, que necesitaban una modernidad, convertirse en una sociedad moderna y más dinámica. Hubo una serie de reformas internas de corte muy europeo, separar la Iglesia y el Estado, de crear un Estado del bienestar, que ve que sigue teniendo a día de hoy un sistema de seguridad social muy semejante al que podemos tener aquí. Están muy orgullosos de mantener algunos rasgos administrativos muy franceses, pero esta Revolución Tranquila pues, también reivindicó esa identidad diferente, nueva y compatible con la modernidad, no solo una herencia de un pasado remoto, ¿no? Y también la protección de las costumbres, la protección del idioma y de la tradición, con todo lo que conlleva. Ahí surgieron también reivindicaciones que no eran nuevas en sí, pero que sí en los 70 se consiguió que la administración federal fuera realmente y oficialmente bilingüe en todos sus aspectos. Se consiguieron toda una gama de normativas para la protección de la lengua francesa que llega a unos niveles verdaderamente sorprendentes, porque hay un control de todo lo que es lingüístico para asegurarse de que se mantenga, por ejemplo, en cuanto a la integración de los inmigrantes. Es muy llamativo. ¿Y qué francés se habla en Quebec? Estamos hablando de un francés
que en los orígenes estuvo muy marcado por el francés popular de los siglos XVII y XVIII, que fue la época en la que realmente se intentó poblar la colonia y fue más gente. Entonces, eso no quiere decir que sea un francés antiguo, sino que es un francés que ha evolucionado separadamente desde entonces, porque hoy en día con las tecnologías de comunicación que tenemos, obviamente nos podemos hablar tranquilamente de una costa a otra sin ningún problema, pero estamos hablando en el siglo XIX de 2 meses de barco para ir y venir, y ni hablar de ir en invierno, porque no se puede. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis y saber cómo son los quebequenses. Sí, ya llevo 11 años aquí en la ciudad de Quebec propiamente. Y sí, cambian mucho, sobre todo les cambia mucho el humor en general. Obviamente se quejan. Una de las principales razones que tienen para quejarse es el invierno, es la nieve, es el tiempo, porque bueno, no siempre nieva, como por ejemplo esta semana estuvo lloviendo un poco, entonces cuando llueve se moja todo y después se baja la temperatura abajo de cero y se congela todo, y entonces bueno, hay otras problemáticas, hay que raspar el hielo, entonces sí, pero o sea, cambian en eso, obviamente se queja, la gente prefiere el verano y cuando llega el verano se quejan porque hace mucho calor, pero en general hay gente, bueno, son distintos, ¿no? De los latinos, eso seguro, tienen las relaciones son distintas, no hay tanto como por ejemplo acá nosotros donde vivimos, es todo un sector de casas, hay muchos vecinos, no son tanto de salir y hablar así entre vecinos, pero igualmente son muy sociables y muy amables, son personas muy tranquilas. En verano la gente sale por la nochecita muchísimo, todos salen a caminar, familias, jóvenes, grandes, a caminar, a tomar helado, muchas actividades que hay en todos los barrios, en la ciudad en general. Son gente que le gusta mucho ayudar a los otros, como cada vez que hay sobre todo catástrofes naturales en el mundo en general, siempre se unen para hacer donaciones para ayudar, y les gusta mucho la naturaleza, así que siempre hay actividades tanto en invierno como en verano en lugares públicos, hay muchos parques públicos, así que y en invierno también hacen muchas actividades exteriores para que la gente salga y para que la gente también sociabilice. Siempre hay fiestas, todas las estaciones siempre hay una fiesta característica, como ahora ya se está organizando todo para el carnaval en febrero, que es el carnaval de invierno más importante del mundo, así que es todo un acontecimiento, y ya se hizo el castillo del carnaval, y es muy muy interesante, y es para todo tipo de público, no es solo para los niños, es también para los grandes, hay muchas actividades realmente muy muy interesantes. Y después de marzo a abril está la cabaña, lo que le llaman la cabaña de azúcar, como para recordar un poco la época de los leñadores en la colonización, así que también con música y comida típica. Y en junio está San Juan Bautista, así que siempre hay alguna fiesta, aprovechan para festejar, para reunirse, para pasar un buen tiempo, ya sea en verano como en invierno. Hemos hablado de la provincia de Quebec y de la ciudad de Quebec, pero claro, esta provincia tiene ciudades importantes como Montreal, también con la propia Quebec, que tienen diferencias. Efectivamente, son ciudades muy diferentes. Montreal es una ciudad grande de 3,5 millones, 4 millones de habitantes, que por cierto es prácticamente la mitad, son como 8 millones, la mitad están en Montreal. Y también hay que decir que la otra mitad están prácticamente a lo largo de las riberas del río San Lorenzo. Montreal es una gran ciudad que tiene sus problemas de saturación porque está en una isla, con lo cual no puede crecer como quiere. Es una ciudad muy mezclada, donde hay gente de todos los orígenes imaginables. Es una ciudad también muy mestiza culturalmente y lingüísticamente. Es una ciudad prácticamente bilingüe. Hay universidades anglófonas, universidades francófonas. Está muy cerca de Ontario, con lo cual ahí la influencia anglosajona es mucho más fuerte. De hecho, mencionaba antes a los inmigrantes, por eso en las políticas de integración ahora no dejan que los inmigrantes se instalen en Montreal, los mandan al resto de la provincia para asegurarse de que se queden en el lado francófono, no en el anglófono, porque es la única forma de mantener el idioma, ¿no?
También me gustaría, porque a lo largo de toda esta conversación, el clima, la situación geográfica de toda la provincia de Quebec, pues está presente. Claro, está muy al norte, es un clima muy frío, sobre todo en invierno. En verano, pues sale el sol y la vida cambia como de la noche a la mañana, en el invierno y en el verano. Efectivamente, son casi dos sitios distintos, ¿no? Por un lado, como bien has dicho, es la provincia más grande de Canadá. He hablado de Montreal, Quebec tiene menos de 1 millón de habitantes, pero está también a orillas del San Lorenzo y hay otras ciudades de 100.000, 150.000 habitantes por ahí, como Chicoutimi, Trois-Rivières. Esa zona del sur tiene una relación un poco extraña con el norte, porque gran parte del territorio es el norte-norte. O sea, es bosques boreales, tundra, hielo, nieve. La franja sur es el norte en invierno. Sí, desde luego, Karina Satriano, que está allí, nos puede contar también muy bien cómo es la vida cotidiana, sobre todo en invierno. Bien, lo primero que se ve en invierno por la ventana es todo blanco, o sea, el paisaje cambia realmente de manera radical. En verano es todo verde y todo muy florido, con muchos colores, y en invierno es todo blanco. Nos vestimos en consecuencia, nos abrigamos para salir. Si no hace realmente demasiado frío, como temperaturas por debajo de 20 grados, 25 grados bajo cero, con viento sobre todo, que se siente más, se puede salir y se pueden hacer muchas actividades. Nos podemos ir a deslizar, hay muchos lugares para deslizarse en familia, se puede esquiar obviamente, hacer esquí alpino, esquí de fondo. Podemos simplemente ir a caminar, hay muchísimos senderos de caminata en la montaña, en bosques, para todos los gustos. Si hay mucha nieve, podemos caminar con raquetas, así no nos hundimos en la nieve. Se puede patinar, obviamente, hay pistas de patinaje en toda la ciudad, en todos los barrios, siempre hay 1, 2 o 3 pistas. Los chicos tienen también lugares para jugar al hockey. La gente hace muchísimas actividades exteriores en el invierno y siempre y cuando también la temperatura lo permita. Yo, por ejemplo, hago una actividad afuera que se llama cardiovitalidad, así que es correr en el bosque haciendo ejercicios. Es 1 hora y cuarto afuera. Obviamente que cuando hace 40 grados bajo cero es un poco más difícil, pero si no, en general hasta con 20 grados bajo cero se puede hacer muy bien, pero bueno, siempre con la ropa adecuada. Pues muchísimas gracias a Karina Satriano, al otro lado del teléfono, en Quebec, y por supuesto a Esther Juan. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Karina, por dedicarnos un poquito de tiempo para contarnos de primera mano cómo se ve aquello. Con mucho placer.